Querida decana Mila, comandante general de Ceuta, placer, rector Lodeiro, rectora Pilar Aranda, autoridades civiles, militares, académicas, querida comunidad universitaria. Acometo esta experiencia de dar una lección, que no una lección magistral, sino una lección por invitación de la decana María José Aznar, cuestión que yo le agradezco enormemente. Espero estar a la altura de sus aspiraciones. No hay más preámbulo, porque luego vamos a intentar hacer una versión de una colección documental pues lo más cercana y fresca posible. Y no hay más preámbulo que tres puntos que me gustaría que ustedes tuvieran en consideración. El primero de esos puntos es la palabra defensa de las colecciones fotográficas. La defensa en sí misma es una cuestión que nos invita a retrotraernos también a mi hasta hace 24 horas dedicación absoluta, que era la de defensor universitario. Pero también se defienden los documentos. La defensa de las colecciones fotográficas la remarco porque las colecciones fotográficas a las que yo me refiero han sido siempre las perdedoras. Era la documentación que más sufría. Lo mejor que le podía ocurrir en los años 70 del pasado siglo y es 80 y hasta que ya empieza a valorarse la documentación fotográfica, lo mejor que le podía ocurrir a una fotografía, a un libro de fotografía, era que no lo encontraran. Si lo encontraban, desaparecía. Tenía un motivo, no tenía valor legal y no tenía tampoco, era un material muy pesado que ocupaba un lugar que era muy caro, porque el lugar en los archivos y en los centros de documentación, de biblioteca, era caro. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Pues que se sigue produciendo esa necesidad de protección, porque no hace mucho, ahora aproximadamente, pues no sé, un par de semanas, encuentro a una persona que era de mi promoción y esta persona me dice: Antonio, ha fallecido mi madre. Bueno, lo siento mucho, pero me comunica que lleva 2 o 3 días destruyendo, pues claro, vaciando una casa con todo el afecto del mundo, pero destruyendo fotografías familiares. Yo me sorprendo, digo, pero bueno, está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurría en el siglo XIX o está ocurriendo lo mismo que ocurría en los años 40, 50 del pasado siglo. Esto me indica que hay que refrescar esa idea y luchar siempre por la defensa de las colecciones, por el valor documental que van a tener. Sobre todo también incidir en el segundo punto. El primero sería la defensa, el segundo sería el papel que desarrolla un documentalista o una documentalista a la hora de albergar una colección o documentar, si me lo permiten, una colección fotográfica. Eso lo vamos a ver. Yo les voy a poner un ejemplo también para entender bien la idea. Por ejemplo, una colección importante como puede ser el Archivo Manuel de Falla. Realmente yo tuve el placer de participar a final de los años 80, principios de los 90, requerido por el Ministerio de Cultura. Tuve el placer de responsabilizarme de ordenar la documentación para el traslado de Madrid a Granada y en aquel momento ya empecé a atisbar que allí había una persona que estaba encargada de conservar la documentación, que estaba encargada de recibir la documentación. Había sido a lo largo de toda su vida Germán de Falla, el hermano de Manuel de Falla. Y claro, tuve la oportunidad de ver que eso era toda una generación después. Isabel de Falla, la que yo conocí, que era la encargada de ese cometido, y luego Elena, que actualmente es quien preside o quien dirige o quien se responsabiliza de la gestión del Archivo Manuel de Falla. Eso ocurre con muchos archivos. Ocurre, por ejemplo, con el archivo de fotografía, el archivo documental, la colección de Gómez Moreno. Gómez Moreno también es un personaje granadino, un científico, no el pintor, sino el hijo del pintor, un científico de principio del siglo XX, que, que es muy colector. Entonces, él se desplaza por todo el territorio español, va tomando inventario de las colecciones artísticas que hay y compra muchas piezas, compra pintura, compra idolillos ibéricos, compra de todo.
Toda esa colección que hoy integra el Instituto Gómez Moreno es verdaderamente impresionante en cuanto a tamaño, pero él no la conserva. ¿Quién la conserva? Pues sus hijas, concretamente su hija que desarrolló una labor extraordinaria dirigiendo un museo en Nueva York durante más de 20 años, una persona muy reconocida, para su archivo, el archivo de esta señora, una vez finalizada su periodo laboral, fueron 2 carpetas. Yo tuve el honor de conocerla y eran 2 carpetas, una amarilla y otra roja. Pero claro, es que su archivo era el archivo de su padre, se había dedicado en cuerpo y alma a la conservación de ese archivo. Esa sería la segunda idea, y la tercera sería lo común. Lo común es lo que nos viene a reflejar el ámbito de... A mí me enseñó esa palabra un defensor también, Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo español actual, un hombre de una capacidad excepcional, y me dijo: Antonio, tú como defensor, yo creo que nosotros nos tenemos que ocupar de lo común para el tema de lo que tenemos compartido, lo común para lo que encontramos en el resto, lo común en cuanto al bien común. Bueno, pues vamos a tratar también de localizar o de ver ese bien común en el tema de la colección fotográfica. Vamos a ver algunas imágenes y así consigo que... A ver, aquí. Consigo intentar explicar cómo llega la documentación fotográfica a una colección. Esta colección que vamos a ver, que es una colección particular, una colección que integra aproximadamente unos 4.500 imágenes. Es una colección que tiene, en cuanto a estereoscopias, por ejemplo, estereoscopias en cristal, pues aproximadamente unas 1.500, es decir, es una colección muy interesante. Tiene fundamentalmente una misión al principio, y es la docencia. Esa colección, que es la mía, que es la que yo cultivo, fundamentalmente se genera, como pueden ver aquí, a través de los documentos heridos. Yo tengo que enseñar a mis estudiantes, a mis alumnos, tengo que enseñarles cómo conservar la documentación. Y a partir de ahí poder hacer que se ame la fotografía, que se conserve y que se pueda amar la fotografía. Voy a poner un poquito hacia acá y así la veo con más facilidad. Bueno, ahí tienen un caso claro, sería una fotografía que se abre en el primer caso, y en este caso se despega de lo que sería el cartón, las capas de la emulsión y toda la capa de papel, y queda pues absolutamente desprotegida. En esta otra fotografía pues vemos manchas de todo tipo, de tinta y demás, y algo verdaderamente curioso, y es que los letreros que van poniendo debajo de la fotografía están hechos de metal. Ese metal áureo, que no es oro evidentemente, va provocando en todo el proceso químico una especie de cráter, si lo vemos con un aumento suficiente, un cráter que hace que la fotografía se vaya destruyendo. Bien, pues todos esos aspectos hacen que nos tuviéramos que formar en el ámbito de la protección de las colecciones fotográficas. Yo lo poco que sé o lo mucho que he podido aprender se lo debo a un señor que se llamaba, porque falleció, Ángel Fuentes y Cía. Era el conservador de la colección Heisman Kodak, que le sonará por la última parte del apellido. Bien, pues ese conservador congeniamos muy bien y me enseñó pues desde hace muchos años, casi más de 30 años, lo que he podido aprender. Y luego he tenido oportunidad de relacionarme con técnicos, personas muy preparadas en el ámbito de la conservación de documentos, como es Cristina Celich. Cristina Celich, en un determinado momento, yo estaba dando un curso en Salamanca y la vi allí, una persona con el pelito corto, muy pelo blanco, y entonces le expresé y le dije, estaba explicando que su libro era muy importante, muy relevante, y a la vez dije, este libro... En una ocasión se lo presté a una persona, una estudiante, y se ve que lo necesitaba más que yo y no me lo devolvió. Y a la mañana siguiente pues se presentó ella y me regaló el libro con una tarjeta verdaderamente deliciosa, en la que devolvía mi esperanza en todo el mundo. Como ven,
En otros ámbitos, en otros soportes, como puede ser el ferrotipo, la fotografía se craquela, la fotografía se humedece y al final salta la emulsión y se va perdiendo. Por eso, aunque son imágenes muy estables, hablamos de imágenes con más de 100 años, debemos de tener una especial atención a su conservación. Estos ferrotipos, si ustedes me permiten, la mejor colección de ferrotipos que podemos ver casi siempre la podemos encontrar en cementerios, y cementerios que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial, concretamente en la Alsacia. Yo he visto algunos y son muy notables. ¿Por qué? Pues porque realmente los túmulos pues, ponían una foto de estas personas fallecidas y al final se han ido conservando y se conservan estupendamente. En La Habana se hizo también, tuve la oportunidad de verlo, pero hubo años de mucha carestía y entonces en alguna medida casi se perdieron todos. Ocurre igual con fotos como esta, por ejemplo, un ambrotipo. Un ambrotipo es la versión económica, una versión industrial, económica de un daguerrotipo, que es el origen de la fotografía en el año 1839. En este caso se puede ver que de abrirlo, cerrarlo, pues se ha roto la caja que tiene, que es una caja pues, muy valorada porque es caro de precio y había que presentarlo de esa manera. En este caso también se puede ver y sirve para explicar a los estudiantes la diferencia que existe entre un daguerrotipo y un ambrotipo. Este está sobre una superficie de cristal, vean ustedes que tiene el cristal roto ahí, y el daguerrotipo, que viene, por ejemplo, es muy interesante, es una superficie de plata bruñida. Entonces son dos elementos absolutamente distintos. Su valor también es distinto y su precio también es distinto. Estamos hablando de 2 ceros aproximadamente de diferencia. Si uno vale 10, el otro vale 1000. Este es un daguerrotipo que me ha acompañado mucho y además con gran placer porque es una obra muy bonita, es un general de Granada, un militar, que tiene solo esta imagen fotográfica. Tuve que conservarla porque empezó a entrar el oxígeno en la imagen y ustedes saben que cuando el oxígeno en aquellas viejas, antiguas cucharas de plata que había en las casas llega y no se limpia, pues entonces se queda en una superficie negra, ennegrecida. Este sería irrecuperable si no llegamos a parar ese proceso. Si seguimos, podemos ver otra posibilidad de entrada en las colecciones. En mi caso, tuve la suerte de comisariar una exposición que me encargó hace ya tiempo la decana de Letras, conmemorando el 30, que fueron 32, aniversario del traslado de la Facultad de Letras a Cartuja. Eso me permitió contactar con un buen número de personas que abrieron sus archivos y me dejaron la fotografía, me permitieron reproducirla y algunas me las dieron y están en la colección. Pues, profesoras de la talla, por ejemplo, del profesor Sánchez Monte y su heredero, de la familia del profesor Vila, de Antonio Moreno o Concha Félez, la mejor estudiosa del Hospital Real en cuanto a arte se refiere. Cuando se quieren encontrar en el ámbito de las colecciones fotográficas una ampliación a lo que ya existe, siempre hay que recurrir a la prensa. Yo he tenido la suerte de poder inventariar archivos de prensa y colaborar en este sentido y les pongo aquí un ejemplo de un libro que era un obsequio cuando alguna familia pues, se suscribía a la revista Blanco y Negro, era una revista gráfica, y dentro de él pues, hemos encontrado fotos, por ejemplo, de Manuel de Falla. Manuel de Falla joven, raro, porque Manuel de Falla parece ese personaje que siempre ha sido mayor. No, ha sido niño también. Bien, pues en ese caso encontramos un Manuel de Falla que está en París, concretamente dando conciertos y con una calidad extraordinaria y es muy reconocido. Personajes de la universidad, claro, en la prensa, en la revista Reflejos, por ejemplo, todas las ciudades tienen su revista gráfica de principios del siglo XX, cuando la fotografía ya es notablemente potente. Aquí vemos a personajes que tienen luego que ver con la ciudad, muy relevantes, como puede ser Gallego Burín, padre del rector y con cargo en la universidad y en el ayuntamiento, políticos muy notables,
y, bueno, pues en Ramón Pérez de Ayala, entre otros. Fernando de los Ríos, que está en el centro. Si continuamos, otra de las oportunidades que tuve de poder captar y poder moverme por los archivos personales y los archivos privados fue este librito que se realiza a final, se publica a principios del año 2000 y de los años 2000 y se trabaja para poder llegar a final de los años 90 del pasado siglo. Eso me permitió acudir a donde se encontraban pues lo común también, es decir, tuve que visitar a personas conserjes, bereles se llamaban entonces, vigilantes, catedráticos, más bien, una serie de personas que abren los archivos que te permiten introducirte y que te facilitan luego la localización de la imagen. Si ustedes ven, hemos dicho que hay que tener en cuenta a los documentalistas. Fíjense lo que es un álbum del siglo XIX, ahí abajo nos lo documenta perfectamente y nos dice, nació en Granada en 1862. Nos está dando la afiliación familiar, está diciendo quién es la abuela, quién es el padre, y está hablando de una persona que dice Victoria Amigo. Ildefonso nos está dando datos. Es un álbum de una familia granadina, ¿verdad? Luego recurriremos a ella y la recordaremos. Toda colección tiene que tener una semblanza de cuáles son unos objetos coleccionables, ¿no? Los géneros, pues por ejemplo la foto de cadáveres es un género. ¿Dónde está la mejor colección de fotos de cadáveres? En la Heisman Kodak, precisamente en Estados Unidos. Pues yo tenía que tener alguno para poder enseñárselo a mis alumnos. Igual que fotos de niños, también es un género y a veces muy preocupante por cómo aparecen los niños en aquella época. En este caso fueron imágenes que yo pude adquirir en Buenos Aires porque me movía por allí también, bueno, pues dando algún curso sobre máster, entonces se llamaban doctorados, sobre fotografía. El tema es muy interesante, paso esta rápido, otra prueba es una imagen en un álbum. Vamos a detenernos en esta un poquito más. El tema decía que es muy interesante porque nos permite ver cómo cada imagen fotográfica tiene su historia, identificada, no identificada, o cómo se ha ido identificando. En este caso que me detengo ahora es una imagen que me regalaron. Concretamente una persona muy mayor, ya unos 90 años, me dijo que ella era cubana y que había nacido en Cuba y que una cosa que le encantaría, siempre le había encantado y no había tenido oportunidad, es que yo le recuperara la memoria de dónde vivió su abuela. Como yo iba a La Habana a dar cursos sobre el tema de fotografía, pues no me costó trabajo. No solo le encontré eso, sino que le encontré también el túmulo donde había sido enterrada. Se puso muy contenta, me dijo, hombre, pues completa uno de los deseos que yo tenía sobre completar esa información en mi familia y me regaló la foto de esa persona a la que yo le tengo mucho cariño. En La Habana, por ejemplo, las fotografías son siempre... Había una calle de fotógrafos en el siglo XIX. La fotografía se inventa en 1839 y tarda meses de pasar de París a La Habana. Encontramos en La Habana una muy buena colección de daguerrotipos, prácticamente en la misma fecha en que se habían inventado, con lo cual nos dice mucho del espíritu de promocionar la fotografía. Esta fotografía la vamos a dedicar un ratillo más a ese lote. Es un lote de fotografías de un gobernador civil. Este gobernador civil, que estuvo en Granada ejerciendo el cargo entre el año 42 y el año 54, 56, fue una época muy dura, ¿no? Y tuve la suerte de encontrármela en un mercado de calle. Entonces me apresuré a comprarla a un precio muy barato en aquel caso, pero no hubiera podido prescindir de ella. Es que yo conocía a los personajes que estaban allí y el que lo vendía no. Esa es la gran ventaja de cuando estamos buscando un objeto bello, un objeto valioso, un objeto interesante para nosotros. En este caso pueden ver ustedes al objeto de interés, que es el gobernador civil, a Gallego Burín, como ya lo hemos visto antes, pero mayor, y a un rector, Marino Cete, que estuvo en la época de franquismo, pues durante más de 18 años de rector. Pasamos alguna más, bueno, pues toda la parafernalia, ¿no?, de la época, flechas.
pero ya empezamos a pensar en temas de investigación. ¿Qué se puede hacer con eso? En esa época se estaban inaugurando pueblos de repoblación, ¿no? Se estaba intentando repoblar, de colonización. Yo este año, teniendo una reunión de Defensor en Madrid, pues siempre me paso por algún museo, me pasé por el ICO, cosa que hago con frecuencia porque me gusta mucho la arquitectura, y tuve oportunidad de ver esa exposición, es decir, está en un análisis absolutamente contemporáneo el registrar todas las imágenes que puedan tener que ver con esos pueblos de colonización. ¿Por qué? Pues porque se construyeron, y si lo investigamos un poquito en profundidad, se construyeron a veces buscando la participación de arquitectos que habían sido represaliados, que habían estado exiliados y que al volver tampoco podían hacerse cargo de grandes edificios ni de grandes empresas. ¿A qué se dedicaban? A participar, o bien con otro arquitecto firmando, o bien ellos a participar en esos pueblos de colonización. Y curiosamente encontramos una calidad extraordinaria en algunos de esas casas que tienen una distribución verdaderamente interesante para la época en que se hace. Ahí tenemos. Otro de los aspectos que valdría la pena remarcar sería la repoblación. En esos años también, como elemento de investigación, podríamos ver que, por ejemplo, el Parque de Alfaguara, el Parque Natural, la Sierra de Huétor, en Granada, muy cerquita de Granada, quedó absolutamente esquilmada de madera. En ese momento, yo lo puedo comprobar porque camino mucho por esa sierra, y allí hay magnífica arboleda, muy buena, pero es verdad que la mayoría de los árboles que allí existen son árboles que tienen aproximadamente 80, 90 años, más de eso no tienen, que ya es tiempo, ¿no? Vale, pues podríamos también investigarlo porque hay fotografía de ese archivo privado sobre ese particular asunto. En este caso vemos una casa habitual, pero claro, en la medida que conocemos a los personajes que ya no son anónimos, porque ahí está la labor del documentalista, podemos ver que al principio, por ejemplo, hay un pintor, Morcillo, luego está el responsable de ese archivo privado a quien pertenece, Gallego Burín. Hay una serie de personajes que ya empiezan a resultarnos familiares. La foto se hizo casi con toda seguridad en el Carmen de Morcillo, que fue un pintor extraordinariamente reconocido. Luego veremos otra más. En esta fotografía vemos el hospital de Alfaguara, uno de los hospitales que se hace por Wilhelmi anterior a, en la época de la República, además, buscando esa labor de buscar la sanación de tísicos, etcétera, por la buena respiración en una parte de la sierra muy remota, y que hoy, lamentablemente pues está semidestruido. Dicen que tiene fantasmas, no sabemos, pero algo parece que puede haber, ¿no? Bien, pues ahí lo vemos completo, lo vemos en pleno uso. Sigue la parafernalia y está el rector Marinocete ahí en la Plaza de Toros. Es decir, son imágenes que nos llevan a conocer el mundo de la ciudad, y los mundos están muy conectados. Es decir, aunque uno busque un solo tema, el tema se extiende y se conecta, siempre se va a conectar. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos a un doctor honoris causa de la Universidad de Granada, de origen jiennense, que es un magnífico intérprete de guitarra, Andrés Segovia. Está en los festivales, conocidos entonces como festivales de España. Los festivales en la Alhambra se utilizaban, después del arraigo que tiene en la época de la República y antes, la música en Granada, se utilizaban para verse y dejarse ver. Por tanto, si queremos ver a determinadas personas, personajes y demás, nada más que ver las fotos que hacen de los festivales o qué se hacen en los festivales para poder observar el ritmo de la vida. En este otro ya, de esa colección, no cito más, en este otro podemos ver un regalo que se le hace por parte de la universidad al ministro Ibáñez Martín. Ibáñez Martín es concretamente el señor de las gafillas que ven ustedes ahí, un personaje muy curioso que hay que repasar. Por Granada iba mucho y a la universidad iba bastante, fue ministro de Educación Nacional. Las otras personas, pues ya casi de habérselo dicho, ya las conocen ustedes. Pues los jerarcas del poder en ese momento, ¿no? Del gobierno en ese momento, yo viéndolos desde fuera, tanta seriedad y con tanto carácter, una concentración de poder tan grande,
da un poco de miedo casi, ¿no? Casi por el carácter que tiene. Lógicamente, pues forman parte de ese archivo, pero no solo esos jerarcas, sino también cuestiones muy cotidianas, como puede ser un fotógrafo callejero, ¿no? En este caso en Birrambla, que era donde normalmente se hacían ese tipo de fotografías. Para nivelar la época pongo una fotografía con unos guardias de asalto en lo que era la universidad, Derecho. En la actualidad, en la Plaza de Derecho, hay una mejor todavía porque hay unas barricadas muy interesantes para poder estudiarla. Decía antes, y avanzo ahora un poquito más rápido, decía antes que las colecciones fotográficas pues van recogiendo cuestiones que interesan al colector, al que lo hace, ¿no? A mí me interesaba mucho la estereoscopia, porque ya me parece interesante estar casi invitado a ver una imagen fotográfica, pero plana, pero cuando tiene profundidad es que estás dentro de esa acción, en silencio, pero estás dentro, te sientes en ese momento histórico que se ha detenido. En este caso yo utilizaba con mis estudiantes para ver claramente la diferencia de cómo se hace una estereoscopia, ver que el fotograma de la izquierda es más amplio, por eso se ve al señor entrando en su coche, y en el de la derecha no está. Lógicamente luego el cerebro hace lo suficiente cuando superponemos esas dos imágenes y sí creamos la tercera dimensión. Esto pertenece a un viaje, una familia que hace un viaje por España y son, tiene de todo, tiene Valencia, tiene Granada, tiene Madrid, es muy, muy interesante. Aquí, por ejemplo, vemos la Casa Batlló. La Casa Batlló en una foto cotidiana de una persona que ha apetecido hacer esa imagen, pero ya podemos ver con gran claridad cómo la gente que camina está dándonos la fecha. La Casa Batlló es la misma hoy, ¿no? Pero nos está matizando la fecha, nos está dando la gradación perfecta para poder identificarla. Luego desaparecerán esas preciosas luces que aparecen en el centro de Forja y toda esa va a desaparecer, así que es una buena oportunidad para identificarla. Otra de las posibilidades, otro de los fondos interesantes de estereoscopia que vale la pena identificar son los fondos que corresponden a la Primera Guerra Mundial. Ya le he dicho que yo tengo mucho interés por el tema de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la Alsacia, en Francia, etcétera, y pude recuperar un par de cajas, que son unas 200 y pico fotografías sobre la Primera Guerra Mundial, donde el documentalista o la documentalista ha trabajado intensamente, nos da la fecha perfecta de esa imagen fotográfica y están esperando para la batalla, ¿verdad? Pero lo sorprendente y lo que tiene una verdadera capacidad de interés, sobre todo por el lenguaje que utiliza en un determinado momento tan remoto, es que si ustedes se fijan en la foto de la izquierda, abajo hay un cadáver, hay una persona que está muerta y el señor que está mirando a la pared está orinando. ¿Cómo se pueden hacer fotografías que luego van a pasar a un archivo privado, que va a ser una fotografía conservada de esa forma? Eso hay que explicarlo. ¿Cómo puede llegar la muerte a una estantería de una familia burguesa? Si nosotros eso lo vemos con calma, observaríamos que, por ejemplo, en el desastre de Anuar es el punto de inflexión en el que se pueden fotografiar o se fotografían cadáveres que llevan semanas en el campo destrozados absolutamente, y se hacen reportajes en las revistas como por ejemplo La Esfera, unas revistas que en la época equivalen a la que hoy sería el Ola. Entonces, esas fotografías están aceptadas dentro de lo que sería una sala de espera de un médico, por ejemplo, unas fotografías tan espeluznantes, tan terribles como esas, pero se da ese momento, tiene que ser a partir de ahí. En Europa, la Primera Guerra Mundial, y en España, el desastre de Anuar. Luego hay fotografías del ámbito ya más específico, como pueden ser fotografías de linterna mágica, donde podemos ver, por ejemplo, pues viajes, ¿no? En este caso es un viaje a Jerusalén. El grosor del cristal es mayor, por tanto se conserva mucho mejor, son menos frágiles. Aquí habrá unas 150 aproximadamente, y son unas fotografías que a mí me han permitido utilizarle incluso con mis estudiantes para identificar la fecha. Es decir, yo entregaba esta fotografía y decía en qué fecha se hizo.
Pues no lo sé, no hay manera de averiguarlo, pero rápidamente teníamos que centrar el cerebro y decir, vale, hay un militar, y hay un militar de espaldas. Esa persona tiene un gorro fez, es un gorro a la turca, luego es un policía turco. Tiene que ser en la época otomana de Jerusalén, antes de 1921, antes de que lleguen los británicos. Pues todo eso nos iba dando una forma de observación de la fotografía donde íbamos identificando cuestiones. Ha habido muchos trabajos interesantes. Este me trae a colación una persona de gran valía para mí, que es la que encabeza el librito, que es Antonia Salvador Benítez, que hizo la tesis conmigo, trabajó sobre el Archivo Patria. El Archivo Patria es una maravilla, no está en mi colección. El Archivo Patria son 42.000 fotografías que se encuentran perfectamente conservadas de lo que fue la Escuela de Periodistas en Granada. Cierra en el año 84, en el año 1984, y se cierra de aquella manera, como es un fracaso económico, era un periódico del movimiento, pues se cierra de aquella manera de que el último que cierre, y ahí queda. Entonces, a partir de ahí, pues pasan unos años en los que alguien llegaría con una llave, pues llévate eso, llévate aquello, y empieza a perderse parte de ese patrimonio. Aún así, se conserva 42.000 fotografías. Cuando ya van a reformar el edificio para hacer el Guerrero, lo que sería el Museo Guerrero en la actualidad, enfrente de la catedral, yo me entero, vamos, el director del Museo Casa de los Tiros y yo, con otras personas, metemos aquellas fotos en cajas de una manera muy rápida y la llevamos sin ignífugas, sin proteger de insectos, nada. La llevamos como pudimos y la introdujimos en la casa museo de la Casa de los Tiros. Pasan unos años, pasan bastantes años, sin que aquello tenga ninguna solución, hasta que veo una persona que tiene la capacidad para poder hacer una tesis comprometida como esta, y le encargo que haga la tesis doctoral sobre el fondo y su organización. A partir de ahí se convertirá esta persona en una devota de la fotografía. Había conseguido como profesor infundir el amor hacia la fotografía, lo que me llenó de alegría. Hoy es una profesora que hace lo que yo hacía mucho mejor y con mucha más calidad. En este caso, que ven ustedes, esto pertenece a un pequeño fondo que se llama, yo lo denomino el fondo Lacan, Lacal. Lo compré sencillamente en un mercado. Y es, como ven ahí, el general Silvestre. General Silvestre, que es un general muy denostado, ¿no? Porque yo creo que es un poco cabeza de turco, se le echa la culpa de todo en el desastre de Anual. Bueno, pues el fondo proviene por la persona que está a la izquierda y que luego identifico en otra pequeña fotografía, y es su ayudante de campo. Entonces tenía esa foto en su archivo personal, muy pocas más, pero bueno, alguna más hay en su archivo personal, y nos permite tener fotos únicas del general Silvestre y de personas tan destacadas. Fotografías que aparecen, que van apareciendo en lotes diversos y que son identificadas, pues bueno, en la parte de atrás, como por ejemplo dedicándoselas a muchas familias. En el primer álbum que hemos visto, el que estaba roto, se identificaba una familia, Victoria, tal. Esta es Victoria. Tuve la suerte de encontrarla en otro sitio que no tenía nada que ver, pero todo es provinciano, todo tiene un círculo de conexión. Encontrarla en otro sitio y por otros caminos también me vinieron fotografías que correspondían a esa foto que Victoria, la anterior, les había enviado, y a ellos correspondían familias nobiliares, familias destacadas de final del siglo XIX, y que, bueno, pues al final forman un conjunto muy interesante, ¿no?, para analizar por cualquier motivo, incluso por la moda, ¿no? En este caso, como pueden ver, es una imagen fotográfica de unos caballeros que están ahí. No pertenece a mi archivo, pero sí tuve la oportunidad de verla en su día. Es una imagen fotográfica de la Constitución del Gobierno de la República en Granada. Eso, si no lo sabes, pues no puedes decir nada. Ahí identificaríamos una serie de personas después de una comida en una actitud relajada, punto. No hay más, ¿no? Incluso agudizando mucho podríamos identificar al de la izquierda, que parece como un añadido, ¿no? El señor ese que se pone en la foto, y no terminamos de saber quién es. Si lo conectamos, esta fotografía, con documentos que luego nos van a aparecer en los archivos, y este es el caso de esa foto que conocí en el archivo de Castillo Higueras,
y este acta de Constitución de la República, si las conectamos, tenemos hasta las noticias de cuántos eran. Aparece una relación de personas en la izquierda donde nos dicen quién era cada uno. Ítem más, faltan 2, si los contamos, ¿dónde están? Bueno, pues nos dice claramente el documento que son el que fue rector y luego ministro, Alejandro Otero, profesor de la Facultad de Medicina, y Pareja Llévenes, que también fue rector, José Pareja Llévenes, son las personas que faltan, que han ido a comunicar al gobernador que se ha constituido la República, de no saber nada, a tener una clara conciencia de lo que hemos visto. Ha habido libros interesantes sobre patrimonio fotográfico, los que he podido dar a conocer algunas fotografías que son muy interesantes. Por ejemplo, esta fotografía procede del archivo personal de Miguel Guirao. Miguel Guirao, un profesor de la Universidad de Granada, nuestra universidad, el segundo nivel. Primero hubo un abuelo, Miguel Guirao, que está cuando se funda la Facultad de Medicina Antigua. Después hubo Miguel Guirao, que es este, que ya falleció y que crea la Escuela de Mayores, por ejemplo. Y después otro Miguel Guirao, que se dedica a estudiar la figura de Olóriz, ¿no?, que tenemos a la derecha. Es una foto de Olóriz y del premio Nobel, Cajal, que es muy grata, aunque está rota, como ven, es una estereoscopia, pero es muy interesante. Sobre la identificación de la fotografía, ya voy terminando, sobre la identificación de la fotografía es muy interesante el papel de él o la documentalista. En este caso vemos algo que se parece a una orla. Faltan profesores, faltan, tenemos una serie de alumnos ahí, aunque están flanqueados por bedeles en la universidad, lo que hoy es la Facultad de Derecho, pero ¿quién son? No hay manera de poder averiguar esto. Eso en una orla de jesuitas no saben lo peligroso que es, porque todos van vestidos iguales, no hay forma humana de saberlo. Los jesuitas son gente muy, muy práctica y entonces lo que hacen es que nos ponen un papel cebolla y con una silueta nos van identificando a todos los personajes, si ejercen bien su labor de documentalistas. En este caso hay que agradecer a una persona que participa, que está en la foto, que nos ha narrado fila a fila cada uno de los personajes que ahí se identifica y ha tenido el buen gusto de decirnos quién ya no están en este mundo. Los que están subrayados en rojo, desgraciadamente, han fallecido. Lo remarca de nuevo en la otra parte de la fotografía, perfectamente definiendo quién no está. Esta es otra fotografía a la que le tengo mucho cariño. Es una fotografía que yo vi y dije, cielos, ya esto es magnífico. No hay nada mejor que tener un poquillo de culturilla como para conocer a las personas y a los personajes de las fotografías de manera inmediata. Bueno, pues en este caso vemos a Práxedes Mateo Sagasta, que es el presidente liberal, ¿no?, por excelencia. Yo traté de recuperar al resto de personas, le invertí mucho tiempo a aquello y apenas recuperé 2, 3, hasta que me encuentro en el segundo volumen de la España liberal, publicado en principios del año del siglo pasado, que además lo tengo yo, que lo compré, me encuentro esta fotografía exactamente. Es decir, era la misma fotografía, procedía de Jaén y estaba con un pie de foto perfectamente definidos todos los personajes. Tuve como un subidón. Eso pasa mucho en las personas que tienen colecciones. Al final encontramos algo y nos da como muchísima alegría. En fin, los coleccionistas no son muy normales, eso hay que tenerlo en consideración. Este es el tercer personaje que aparecía por la derecha y es el fotógrafo. Como la foto era muy importante, el fotógrafo dijo, yo me pongo. Y entonces al final pues se presenta también en la foto el fotógrafo Jiménez. Apareció la foto en un libro y compré el libro en un mercado de Lance y al final lo que me interesaba era la foto. El libro no me interesaba para nada, pero bueno, al final se incluyó ahí, no pasó nada. Esta inscripción que pone detrás el Tito Enrique en la universidad y con los catedráticos y compañeros, también es una foto muy docente, porque es una foto que nos permite identificar, por lo menos a la primera fila. Yo juego enseñándole algo de protocolo, que me perdonen los responsables de protocolo, pero algo de protocolo, diciendo, bueno, ¿quién viste de negro? ¿Quién va con la buceta de negro? Hombre, el rector. Pues entonces ya lo tenemos sentado en el centro. ¿Quién es? Pues no sé, pues vaya usted a la sala de rectores, mira la cara de los rectores, entonces ahora ya lo podemos encontrar en Internet y a partir de ahí los tenemos identificados.
Pareja Garrido, el padre de Pareja Llévenes, es quien está ejerciendo en ese momento de rector. Aparece también a la izquierda Ronsoro, que juega un papel importantísimo en la Facultad de Farmacia. Aparece también Señán, que será rector de la Facultad de Letras. Y aparece una señora que no es la señora de nadie, es una señora que solo de Zaldívar, que se preside, bueno, dirige la Escuela de Magisterio de principios del siglo pasado en Granada, una mujer de un enorme carácter, de una enorme vitalidad. Y luego todavía podemos abundar un poquito más, cuestión no probada. Esta fotografía, una persona me dijo que la había visto en su casa, que la había visto en casa de su abuelo y demás, y que juraba y perjuraba que el tercer personaje en la parte de la derecha se llama Federico, y es Federico García Lorca. Nos puede coincidir, él está moviéndose en ese momento por la facultad, no pertenece a esa promoción, pero está moviéndose por la facultad. Habría que probarlo en cualquier caso. Pero bueno, pues nos está dando matices, nos está dando soluciones. Esta imagen antepenúltima de las que les voy a poner ya es una imagen del practicante de Úbeda. El practicante de Úbeda con 2 niños y una señora, será su mujer, evidentemente. El niño mayor, el que aparece detrás, fue reconocido como uno de los mejores arqueólogos de arqueología ibérica. Es un gran especialista, pero estamos en mitad de los años 50 del pasado siglo. En la calle de atrás nace, aproximadamente en esa fecha, un poquito después, nace Antonio Muñoz Molina y otros universitarios de gran talla. ¿Qué está ocurriendo en un pueblo provinciano, pequeño, como Úbeda, para tener una población universitaria así? Pues aquí aparece la documentalista, ¿no?, que dice que sus hijos han nacido en esa casa. Aparece el mismo practicante dándonos una sensación de difuminado, en el sentido de qué va a ser de esos chicos en aquel momento tan duro, época muy difícil. ¿Qué será de ellos? ¿Podrán estudiar? ¿No podrán estudiar? Al final yo empecé a darle vueltas por qué tantos universitarios y lo encontré la solución: los maestros y maestras. Hubo una generación de maestros allí, yo concretamente identificaba al don Arturo. Hubo una generación de maestros que fueron verdaderamente excepcionales enseñaron la vida a las personas que estaban allí estudiando. Eran clases con niños de distintas edades, desde 8 años hasta más jovencitos, hasta 5 años, con 3 no se iba. En definitiva, esas personas tuvieron el valor de enseñar la lealtad a los estudiantes sobre las instituciones y los maestros que te enseñan. Enseñaron a vivir, enseñaron a evolucionar a esas personas. Yo creo que eso es un elemento absolutamente valioso y que vale la pena recordar. Y eso se recuerda en los archivos privados con gran facilidad. Bueno, eso es otra historia, es otro archivo y tampoco tenemos tiempo para poder comentarla. Muchas gracias y disculpen que haya sido extenso.